Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Dani Echeverría, de la iglesia de Little Rock en California. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Acompáñenme. Eterno y amante Dios, gracias Señor por habernos permitido este día maravilloso recibir el perdón de nuestros pecados y por haber, Señor, permitido que respirásemos para alabar tu santo nombre. Bendice el estudio de este día con cada uno de los que están conectados contigo, que tu Espíritu Santo nos lleve al conocimiento del Dios verdadero y de aquel Jesús a quien tú enviaste. En el nombre de Jesús, amén. El título de esta serie de temas es Etapas familiares. Y hoy vamos a tocar el punto clave cuando el matrimonio se acaba. Es un tema muy delicado, es un tema que envuelve el divorcio, es un tema que envuelve el abuso, es un tema que envuelve muchos aspectos y circunstancias por qué los matrimonios se acaban. Obviamente cuando uno se casa, no se casa para divorciarse. Uno no se casa para pasar con problemas. Todo parece bonito cuando está el asunto del cortejo, pero llega el momento en el cual caracteres no combinan, no compaginan, y ahí es donde viene cuando estamos solos. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué pasa cuando los matrimonios se acaban? La Biblia nos dice algo muy interesante con respecto a cómo Dios ve el matrimonio y cómo Dios ve el divorcio. Obviamente todos sabemos que en el jardín del Edén, al crear a Adán y a Eva, Dios los casó. Fue el primer matrimonio. Dios instituyó dos cosas en el jardín del Edén. La primera fue el sábado. La segunda fue el matrimonio. Ambas son clave e importante para nosotros. Pero en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, que valga la redundancia decir termina con una maldición, Dios está hablándole a un pueblo que está definitivamente cegado en su pensamiento. Se le ha olvidado quién es el Dios que los ha salvado. Se les ha olvidado quién es el Dios que los ama y los cuida. Y ustedes pueden leer en muchas partes, desde comenzando el capítulo 1, subsecuentemente Dios hace muchas preguntas. Ustedes me han abandonado, ustedes me han deshonrado, ustedes han hecho lo que han querido, no me aman, yo te he amado. Y el pueblo dice, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Parece que el pueblo está totalmente desviado y no entiende quién es Dios. Entonces Dios dice esto. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. En algunas versiones de la Biblia dice el divorcio. Divorciarse y repudiar son palabras intercambiables en el idioma original en que fueron escritas. Continúa diciendo Malaquías 2:16, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Cuando el Señor Jesús habló acerca del divorcio, y no vamos a hablar acerca del divorcio en sí, porque no estamos hablando acerca del tema del divorcio, estamos hablando acerca de la soledad, cómo la vida nos trae circunstancias que nos llevan a estar solos. Cuando el Señor Jesús habló acerca del divorcio, obviamente Él dijo que el divorcio fue introducido por causa del pecado, no era el plan original de Dios. Y ahora nosotros venimos a entender algo muy importante. Cuando uno está casado y el matrimonio se acaba, ¿cómo poder manejar esa circunstancia? Se siente un tiempo de luto. Se siente un tiempo en el cual uno parece que ha perdido toda esperanza. Hay personas que han estado casadas por décadas. Hay personas que han estado casadas por meses. Y hay personas que han estado casadas por simplemente casarse sin conocerse. Tenemos que entender algo nosotros. La Biblia nos dice que Dios no es el Dios que se deleita en relaciones rotas. Porque cuando vienen relaciones a estar rotas, venimos a quedar solos. Y cuando venimos a quedar solos, entonces nos vemos en circunstancias demasiado trágicas y drásticas en las cuales nos sentimos agobiados e incluso nos sentimos desesperados y hacemos decisiones que no honran al Señor. En el estudio de este día,
nosotros podemos entender que aparte de la muerte, el divorcio es una de las causas grandes por las cuales el ser humano puede llegar a sentirse solo. Nostalgia, sentimentalismo, enojo, periodos que están más allá del control que nosotros tenemos. Un estado psicológico nos embarga, un estado emocional se nos lleva a tomar todo nuestro ser. ¿Saben algo interesante que la ciencia nos dice en la neurología? Se nos dice que cuando una persona pasa por un periodo de luto, y puede pasarlo por dos razones. El más fuerte de ellos es la pérdida de un ser querido. El otro es el divorcio. Y nos dice que el cerebro entra en una etapa tan pero tan trágica que lo lacera, lo hiere, lo deja cicatrizado. Y cuando la persona tiene que volver a socializarse otra vez, el cerebro, por haber quedado lastimado, dañado por esas circunstancias, el cerebro no puede volver a iniciar de nuevo. No es que no pueda definitivamente, se le hace difícil. Y entonces cuando nosotros vemos estas circunstancias, debemos recordarnos estos, queridos. Que en nuestras iglesias hay muchas personas que están pasando por circunstancias muy difíciles. A veces nosotros somos ajenos a esto. Si es cierto, llegamos a la iglesia y vemos a la congregación sentada, saludamos, buenos días, feliz sábado, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está la familia? Pero no se nos olvide esto. Fuera de la iglesia, muchas personas están pasando por relaciones muy difíciles. Gente que está sentada ahí, su esposa, la esposa y el esposo no está. El esposo, pero la esposa no está. Es trágico. Y cuando hacemos la pregunta, ¿y cómo está su esposa, su esposo? Se le puede notar a la persona esa falta, esa soledad. Casado pero solo, suena irónico. Pero es parte de la vida que nosotros vivimos. Parte de lo que el pecado introdujo, porque nosotros somos egoístas. Pero esto es lo más importante que yo te quiero decir en este día. Si es cierto, estamos casados, estamos unidos. Tal vez no somos de la misma creencia, la misma práctica. Pero hay una cosa muy importante aquí. El Señor Jesús no nos abandona. La primera persona con que nosotros estamos casados es con el Señor Jesús. Y no está solo en esto. Mateo, capítulo 19, versículo 8, dice el Señor Jesús hablándole a los fariseos, dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar o dar carta de divorcio a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. En la creación no existía el divorcio. En la creación no había una separación de Adán y Eva solo por razones que a ellos se les antojaron. No. Habían razones para unirse más y ninguna razón para separarse. Pero cuando el pecado entró, cuando vino la disolución de la relación humana social, Dios tuvo que intervenir, y por amor a las mujeres, y obviamente ustedes pueden estudiar esas partes bíblicas, por amor al sexo femenino, Dios, para proteger a la mujer, Dios dio cartas de divorcio, para que de esa manera se pudiera mantener su nombre santo y el pueblo de Israel pudiera caminar más. Cuando nosotros vemos de que Dios nos ama, no nos queda duda de que todo lo que la iglesia tiene es con un propósito. Es exaltar el nombre de Dios, es cuidar las avenidas de la iglesia, es preservar la unidad de la iglesia. Cuando una persona tiene un cónyuge que no es creyente, ¿qué hay que hacer? ¿Dejarlo? No, de ninguna manera. Les leo textualmente en 1 Corintios capítulo 7, versículo 11, dice así el apóstol Pablo: y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. El apóstol Pablo nos dice que no es bueno dejar la pareja cuando uno tiene circunstancias adversas. Al contrario, hay que reconciliarlos. Pongámoslo en las manos de Dios. Y de esa manera vamos a ver cómo Dios hace la reconciliación una realidad. Acompáñame en una oración para concluir el estudio de hoy. Eterno y amante Dios, gracias, Señor, por habernos permitido llegar al estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantener matrimonios santos, matrimonios que se reconcilien, porque a nosotros nos has dado, Señor, tú, el don divino en la reconciliación. Que tu nombre, Señor Jesús, sea la forma más directa como podamos tener el trono de la gracia. En el nombre tuyo, Padre, en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.